Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. ¿Cuál piensas que es la diferencia, por ejemplo, entre los Estados Unidos e Inglaterra, donde hiciste el máster, Mm, en lo que toca al rapporto entre lo académico y lo activista? ¿Te parece que es más colay de ayuntar las dos puntas, como decimos en latino, en los Estados Unidos? ¿O te parece que ahora también en Oxford, por ejemplo, con Oxford School of World Jewish Languages, se puede adelantar la lengua? No lo Sí, sé. yo creo que se puede adelantar lengua antes, ¿no? Ujú, Depende más del departamento y puede ser el ujú, profesor individual más que el país. ujú, Por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, ujú. hay SOAS, la Universidad Sí. de School of Oriental and African Studies, que tiene un máster específicamente sobre revitalización, ¿no? Ujú, Y ahí puedes muy fácilmente hacer un ujú, proyecto para tu test que tiene más relación con el revivimiento ujú, que el análisis. En las circunstancias que donde me topaba durante el máster, no quiero decir nombres, me topé con un profesor que me ujú, decía, si quieres una buena nota, si quieres reuscir en este programa, tienes que escribir una tesis sobre la lengua en sí, la lengua en sí, ujú. Ok. más analítico. Ujú, Y después por esto, para decir la verdad, no quería hacer el doctorado en Oxford. Puede ser que ujú, ahora sería diferente, ujú, pero quería hacerlo en un departamento donde la gente piensa en serio en el ujú, revivimiento, ujú, donde tiene valor ujú, este modo de actividades. Y por ujú, eso vine a Berkeley, donde tenemos un archivo de lenguaje en peligro, tenemos a Lian ujú, Hinton, que es un máger, como dicen en Yiddish, ¿no? ujú, Una líder del movimiento de revivimiento de lenguas minoritarias en el mundo entero. ujú, Y tenemos un programa especial que es como un major. Estoy haciendo el doctorado en lingüística, me ujú, tengo como enfoque ujú. Indigenous Language Revitalization, el revivimiento Ah, de lenguas ujú, indígenas. Y no cal ser una lengua indígena, ujú, tiene ujú, el nombre que tiene el programa. ujú, ujú, Y tengo ancina, sí, profesores que elaboran conmigo. Sigo hablando con Zeke Zahir, el ujú, fundador de Anidamiento, y con Lian y otra gente muy ujú, buena de aquí en Berkeley, sobre cómo podemos dedicar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos como ujú, lingüistas al activismo ujú. para las minoritarias. Sí. Sí, tienes mucha razón, que son perspectivas académicas diferentes, ya puede ser también complementarias. Me acuerdo que en hablándolo con Judith Schlenker de Oxford, me Mm, decía que la fluidez en la lengua no es necesariamente el buto de los cursos de latino en Oxford. mm, Algo que se diga latino o otra una lengua como Yiddish, judeo-aramaic y así en sí. mm, Mismo si mucha gente piensa que lo es. mm. Y a la contra, la escritura es más importante porque están aprobando de aprontar a las elevas para hacer una tesis de, por ejemplo, que melden manuscritos del siglo XVIII en la Sí, Turquía y estos están en sí. solitreo y Mm. que sí, mismo ahí dentro de la academia hay perspectivas muy diferentes, más seguro que las dos son necesarias.